Primero donde no pagan la luz y luego donde no hay, porque traemos un problema gravísimo, gravísimo de sequía en México. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe José Luis Lojeta Margo, ex titular de Conagua. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pamela, Poncho. Hola. Muchas gracias por la invitación. 40% en el Cutzamala, cuando nos decías a estas alturas tendríamos que estar en el 70%. Así es. En estas fechas, Cutzamala debería tener en sus presas del orden de 70% de almacenamiento para garantizar precisamente el periodo de seca, cuando no tenemos lluvia, ¿no? Y según los reportes de la Conagua, hoy están en promedio, las principales presas de Cutzamala, al 40%. Entonces estamos ante una situación muy grave, muy seria, y hay que tomar medidas muy drásticas para prevenir precisamente esta falta de agua, ¿no? ¿Cuáles serían las principales medidas que consideras? Pues mira, el problema en Cutzamala es el deterioro gradual en los últimos años de manera muy, muy seria. Por ejemplo, el sistema está calculado originalmente para 19 metros cúbicos por segundo. Imagínate 19 tinacos de 1000 litros por segundo. Los últimos 10 años Cutzamala ha venido operando en el orden de 14.3 y el informe de ayer de la Conagua es que en estas fechas va a estar en 13.5. Es decir, estamos bajando muy aceleradamente por muchas razones. Deterioro en los canales, asentamientos irregulares a lo largo de los canales. Tiene más de 80 kilómetros de canales Cutzamala. Asentamientos donde no debería de haberlos, que están tomando agua de los canales y lamentablemente descargando también basura y aguas negras, ¿no? Entonces esto es una falta de control tanto en el Estado de México y una falta de visión y de diálogo de la Ciudad de México con el Estado de México. Entonces tiene que haber un esfuerzo muy grande por preservar la fuente. Lógicamente está asociado también la tala ilegal. Todas las 7 presas de Cutzamala son zonas boscosas de Michoacán y del Estado de México muy importantes que se han venido deteriorando en los últimos años por tala ilegal y por asentamientos irregulares, ¿no? Y por otra parte, lo que tú decías hace un momento, ¿no? El tema de las fugas. O sea, tenemos pérdidas verdaderamente espantosas en todo el sistema, tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana, que hay que atacar, ¿no? Es muy serio el problema. Pues es que no es sexy invertir en tuberías porque no se ve. Porque no se ven, efectivamente. La infraestructura que no se ve es en la que menos se invierte. Ahora, se dice que gran parte del agua se utiliza en la agricultura. Mi duda es, si se habla de ahí es donde se nos va la mayoría, pero yéndose en la agricultura, ¿no sería parte del mismo sistema que nos permite que el agua siga circulando? Sí. ¿O no y puede ser más eficiente? Sí, o sea, somos un país con un uso muy extensivo en la agricultura. En números muy redondos, muy generales, 75% del agua disponible, del agua dulce, disponible tanto subterránea como superficial, va a la agricultura. Más o menos el 14% al uso público urbano y el 5% a la industria. Entonces, efectivamente, donde debe de concentrarse más el esfuerzo es en el uso eficiente en la agricultura. Si nosotros logramos tecnificar el riego en la agricultura, una selección de cultivos de un mayor valor agregado y menor consumo de agua, vamos a ganar volúmenes muy importantes. Y a nivel público urbano, veíamos ahorita el tema de Morelos, los organismos operadores municipales también tienen muy baja eficiencia, muchas pérdidas en fugas y mala administración, ¿no? Entonces hay que concentrarse fundamentalmente en la agricultura y en los organismos operadores, hacerlos más eficientes, ¿no? Y desde luego una cultura del agua, o sea, que todos entendamos que el agua es un bien que cuesta mucho llevarlo de manera potabilizada en tubería hasta la llave de tu casa y que por lo tanto tenemos que tener una gran responsabilidad en el uso del agua. José Luis, 2 cosas. Eso de bombardear nubes, ¿qué tanto funciona? Y también el asunto de desalinizar, ¿es correcto ese término? Sí. ¿El agua del mar es posible? ¿Eso podría ser alguna solución? Sí, desde luego la desalinización es una tecnología totalmente ya, digamos, lograda, ¿no? Es decir, es factible desde el punto de vista técnico-económico. El problema es que el agua, tú puedes traer agua de las costas, pero el transporte, el bombeo para llevarlo al centro del país es costosísimo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el agua de acuíferos, de lagos, de ríos, está asociada a los ecosistemas, ¿no? Entonces, cuando pierdes el agua, también pierdes los ecosistemas. Entonces, estamos obligados a cuidar el agua y los ecosistemas en torno al agua, ¿no? Por ejemplo, toda la zona del poniente, del Valle de México, de la Ciudad de México, eran bosques fundamentales para la recarga del acuífero. Las zonas medias, el Ajusco Medio, Chichinautzin, Desierto de los Leones, Dinamos, etcétera, era una zona de recarga que la hemos invadido.
Entonces estamos perdiendo la recarga del acuífero. No, tenemos que restaurar, tenemos que recuperar ecosistemas para garantizar el futuro del agua. Pero la desalinización es totalmente factible desde el punto de vista técnico y económico, pero todavía claro, un poco costoso, ¿no? El bombardeo de nubes es un tema que se ha hablado mucho, por ejemplo, para prevenir granizadas, lo utilizan en algunas zonas, pero no es una tecnología que te vaya a garantizar el abastecimiento futuro de ninguna manera, desde mi punto de vista. Nada más para despedir brevemente, Sí. ¿qué impacto tiene las medidas que podamos tomar en casa? Mucho, porque mira, las fugas en los sistemas municipales llegan arriba del 40%, pero muchas veces en casa no nos damos cuenta de que el excusado está, el sapito del excusado está tirando agua o tenemos una gotera en la llave, que representa al día, pueden ser cientos de litros de agua perdidos, ¿no? Entonces el cuidado, la conciencia en cómo utilizamos el agua en casa, cómo la cuidamos, sí se refleja muchísimo en el abastecimiento futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Al contrario, Muchísimas un tema gracias, Karen. preocupante. Muchas gracias. Sí.